Hola, buenos días. ¿Cómo va, Sonia? Muy bien. Bueno, ¿hoy qué nos enseñas a cocinar? Hoy vamos a preparar el plato más típico y tradicional de estas fiestas de Navidad, que ya están cerquita, tanto en Ibiza como en Formentera, que es la salsa de Navidad. Uy, hem de fer salsa. Hem de fer salsa avui. Perfecto, pues mira que es un plato, bueno, no complicado, pero laborioso y entretenido, ¿eh? Es laborioso y necesita bastante tiempo de preparación, Sí. pero es una cosa que se hace un poco en familia, ¿no? Y se pasa el rato y, bueno, luego ya lo tienes para todas las fiestas. Yo tengo que decir que entre mis negadas habilidades culinarias, mira, una de las pocas cosas que sé hacer es la salsa. Venga, pues vamos a ver cómo lo hacemos tú y yo, porque Venga. ya sabes que esto siempre hay la polémica a ver qué le ponemos, qué no le ponemos. Sí. Casi... Y cada familia, para Eso cada te- familia la mejor es la de su casa. Eso bueno. te iba a decir, cada familia tiene su receta y bueno, y luego ya ahí entramos en la discusión, yo le pongo esto, tú le pones lo otro, pero bueno, si está buena. Y bueno, sí, lo que sí que tiene la salsa son unos elementos un poco básicos y comunes, que yo creo que todos más o menos estamos de acuerdo, como son las almendras, huevos, azúcar, canela, azafrán y... Te iba a decir caldo, pero hay gente que lo hace con agua. Eso te iba a preguntar yo. ¿Tú cómo lo haces? No, ¿Con caldo yo- o con agua? Yo lo hago con caldo, pero Yo como hay también. gente que lo hace con agua, pues te diría que lo común es algún tipo de líquido. Ah, mira. En Muy plan- bien, y en así plan- todos contentos. En plan general, Oye, claro que gente sí. que lo hace con la piel de las almendras, queda más negro, más oscurito, gente que se lo quita, es que hay Sí, para bueno, todos los sí. gustos. Yo siempre la he hecho pelando las almendras. también, pero yo bueno. también. Pues Bueno. ya nos vamos entendiendo más o menos. Cuando quieras. Pues bueno, es un postre que se remonta a tiempos muy remotos, ¿no? Y que seguramente tiene influencia gastronómica árabe. Sí. Y bueno, ya hemos comentado, todo el mundo la conoce, ya sabe más o menos de qué estamos hablando y vamos a empezar directamente con los ingredientes porque como es laborioso y largo, pues vamos allá, ¿no? Cuando quieras. Mira, vamos a hacer una olla con 2 kilos de almendra tostada. Vamos a necesitar unos 12 litros de caldo de pollo, 8 pares de huevos, 2 kilos de azúcar, 500 gramos de miel, es opcional, hay gente Sí. que le pone, gente que no, yo Yo en le este pongo. caso también le pongo. 4 gramos de azafrán en enebra, lo que se conoce como dos argents, que es una medida de estas antiguas, que eran cada argent 2 gramos. 130 gramos de canela, unas 4 onzas, también otra medida de estas que había en aquella época que la gente iba a las tiendas estas que venden especias y decía, ponme 2 argents de azafrán y 4 onzas de cañella, que decían, ¿no? Pues eso. Y 10 gramos de todo especie, que también es otra especie que, bueno, opcionalmente el que le quiere poner ¿Todo le pone. especies? Todo especie, exacto. Y el que quiere poner le pone y el que no, ¿no? Y bueno, vamos a empezar ya con la elaboración. El proceso de elaboración pues, de la salsa de Navidad empieza preparando, como decíamos, las almendras y el caldo. Son las dos cosas básicas que tenemos que empezar siempre a hacer y que tendríamos ya haríamos antes de incluso hacer la propia salsa en sí. Y bueno, desde siempre y hoy todavía mucha gente, sobre todo del campo, usan para elaborar la salsa las almendras que recolectan de sus propios almendros. Aquí en Ibiza es tradicional, ¿no? Hay que partirlas, pelarlas, tostarlas y molerlas. Todo este trabajo forma parte, digamos, de la elaboración tradicional del postre navideño. Hoy en día, sin embargo, bueno, mucha gente ya la compra pelada, incluso este año incluso ya las he visto hasta molidas. Pero bueno, no hay que confundir si la compramos molidas con almendra en polvo, que no sale igual. Y preguntar si tiene azúcar, porque a lo mejor también después, uy, ya nos desbarata. Sí, no, o saladas o alguna O cosa saladas, de esto. sí, Esto sí, hay que sí. ir con cuidado, no tiene que tener nada. Todo esto te facilita el trabajo, pero yo creo que pierde un poco el encanto de hacer la salsa y además también podemos perder en calidad por lo que estamos diciendo y porque además no estamos viendo qué tipo de almendra realmente estamos poniendo, como cuando eran de nuestros almendros y bueno, y hay que ir sobre todo con cuidado que no pongamos alguna almendra amarga, que luego esto te puede arruinar una olla de salsa. Y gente que lo hace con turrón de Gijona, que tampoco queda igual. Bueno, También. hay para todos los gustos. Pero bueno, nosotros vamos a un poco a lo clásico, ¿no? A la receta original. Y bueno, vamos a empezar explicando un poco el proceso de elaboración de las almendras. Normalmente esto se hace el día anterior, así es trabajo que tienes preparado. Y lo primero es, como decía, partir las almendras, un pequeño mazo, un martillo, sobre una tabla, normalmente todo de madera, la tabla, y separamos los granos de las almendras. Cuando tenemos los granos listos, vamos a continuación a pelarlos, lo que decíamos, que en este caso yo los pelo. Y para ello lo que hacemos es poner agua al fuego hasta hervir, colocamos las almendras en un recipiente, un pequeño barreño, y vertemos cuando el agua está ya hirviendo caliente, el agua sobre las almendras. Las dejaremos en remojo 1 o 2 minutos, no demasiado tiempo, que si no luego se quedan muy blandas. Escurrimos el agua y antes de que enfríe demasiado, porque si no habría que luego volver a escaldar las almendras, pues las pelamos. Es fácil, luego apretándolas ya te sale la piel y te queda la almendra fácilmente. Lo que hacemos es colocar los granos sobre una tela, un papel absorbente para que pierda el exceso de agua y sequen. Es bueno dejarlos incluso un rato para que no tengan tanta agua.
y pasamos los granos a una placa de horno para tostarlos. Podemos poner abajo de la placa un papel así de estos de aluminio o algo así para que no se queme demasiado. Y lo que hay que hacer es dejarlo bien esparcidas y no demasiado amontonadas para que luego tuesten bien. Vamos a precalentar el horno entre 120 y 140 grados, no demasiado fuerte, que luego nos queman muy rápido y quedan luego mal. Las introducimos las almendras dentro del horno y ya las vamos a tostar para que cojan un color dorado. Es importante ir vigilándolas, de vez en cuando las podemos incluso remover un poco para que el tueste nos quede homogéneo. Y cuando más tostadas estén, más color aportará la salsa, pero cuidado con esos puntos que luego si las quemamos, como decía, tendremos un sabor amargo de la almendra y como que es la base de la salsa y te puede arruinar la salsa. Y bueno, cuando enfrían es el momento de molerlas. Siempre hay que esperar que estén frías porque si no, lo que pasa que no están crujientes, cuando están bien calientes todavía no están bien crujientes y además calientes sueltan mucho aceite si las mueles en ese momento calientes. Para este proceso lo tradicional es usar una picadora de estas manuales, de las de toda la vida que había una maneta que le dabas vueltas. Y según lo fina que queramos que nos quede la almendra, usamos una griva más o menos fina y le podemos dar 1 o 2 pasadas a la almendra. Si se muele muy rápido, puedes calentar el grano y luego también es una cosa que te suelta aceite. O sea que hay que ir despacito. Y para ello pues vamos poniendo los granos despacio en la picadora. Y en este proceso es donde nos pueden ayudar los niños, ¿no?, de la casa, que normalmente les gusta darle a la manivela esta de la picadora. Y bueno, en cuanto al punto de que queramos molerlo, a mí me gusta que quede bien muelta, pero que se note un poquito el grano de la almendra, como el turrón este de Gijona, no como una papilla. Y para ello os recomiendo unas 2 pasadas en la picadora. Una vez listas las almendras, pues las reservamos y seguimos con el proceso. Muy bien. El otro paso previo para elaborar la salsa es la preparación del caldo. Del caldo de pollo. Exacto, que es la base donde vamos a cocer luego lo que es el resto de ingredientes. Este caldo, como decíamos, dependiendo de las costumbres de cada casa o zona, se prepara de diferentes maneras, con diferentes ingredientes. Se puede hacer solo con caldo de pollo, como decíamos. Hay gente que le pone pollo y cordero, incluso huesos de cerdo, sobrasada, butifarra. Incluso, como decíamos, hay gente que ya lo hace sin caldo, sustituyendo por agua. ¿Con agua? Con agua. Yo creo que eso es una costumbre seguramente... Más de la zona de San Josep, sí, creo. Y que además debe provenir, ¿no?, de épocas más de escasez. Y lo que pasa es que haces una salsa, a mi entender, y yo creo que es demasiado ligera, ¿no? Son diferentes opciones, depende un poco de los gustos, como decíamos, de cada casa y de cada persona. Bueno, tenemos el caldo, tenemos la almendra. Exacto. Mira, vamos a explicar un poquito lo del caldo. Si le ponemos solo cerdo, solo cordero y pollo, que te decía, que el caldo tiene demasiado sabor fuerte, afecta demasiado el resultado final. Entonces, también en épocas más antiguas, como decíamos, era habitual añadir huesos de cerdo, sobrasada, butifarra, pero también te hace un caldo demasiado pesado y grasoso. Por eso la opción que más gente yo creo que hace, ¿no?, y que hoy vamos a preparar nosotros es con el pollo, un buen pollo payés, para preparar el caldo. Nos proporciona unos sabores más suaves y menos grasa. Muy bien. Y más o menos lo que vamos a necesitar es 1 kilo de carne por cada 1,5 litro o 2 de caldo que vamos a elaborar. Lo mejor es hacerlo el día anterior al que vayamos a preparar la salsa, así no se nos acumulará tanto trabajo y estará ya frío al mezclarlo con los huevos, que es importante eso, que no se cuajen. Para hacer el caldo es importante que tengamos un pollo payés, que son así más grandes, son más tiempo, ¿no?, y se alimentan con productos más naturales, no con tanto pienso, y así la carne es más maciza, más roja, y puedes cocinarlo más tiempo y lograr así un caldo más espeso y sabroso. Y bueno, se limpia el pollo, lo troceas, lo ponemos en una olla con agua caliente, yo le pongo un pedazo de tocino, un poco de manteca de cerdo, lo que decimos Sejin Ibiza, y sal al gusto. Cuando lleva un rato hirviendo, lo espumamos para limpiarlo de impurezas y dejamos que siga hirviendo un mínimo de 1 hora. Cuanto más tiempo hierva, más consistente será el caldo, hasta que veamos que está blanquecino y ya está, tenemos el caldo preparado. Y bueno, luego la carne, si queremos, la podemos utilizar para hacer un sofrit payés o lo que queramos. Y ahora ya empezamos con la salsa, ¿no? Con la elaboración propiamente dicha. Venga, tenemos el caldo, ¿sí? Exacto. Lo primero que hacemos es cascar los huevos. Más huevos le pongamos, cuanto más huevos, más espesa luego será la salsa, porque los huevos es un espesante, ¿no?, al hervirlos. Y seguimos luego añadiendo las almendras molidas, ¿no? Batimos bien los huevos y añadimos las almendras que tenemos molidos. Lo amasamos todo junto
para que se integren bien los huevos con las almendras. A poder ser con la mano, con ¿no? Con las manos. Pastam. Exacto. Continuamos añadiendo 2 o 3 litros de caldo. Importante que esté a temperatura ambiente, como decía, para que no se cuajen los huevos. Con las manos, como dices tú, o incluso con una batidora y esto, para deshacer la almendra, que no nos haga grumos ni nos quede el líquido. O sea, hay que deshacer la almendra en el caldo. Exacto, y los huevos. Y los huevos para que no queden grumos cuando ponemos al fuego. Ponemos el resto del caldo en una olla grande y lo llevamos al fuego. Mientras todavía está a temperatura ambiente, añadiremos la mezcla que hemos preparado, para que no se cuaje. Y en este punto es delicado, porque si el caldo estuviera demasiado caliente, pues los huevos se cuajan. Y entonces hay que mantener el fuego suave, remover todo el rato. Según dicen, siempre hay que remover en la misma dirección, que lo habrás oído, porque si no dicen que se forma más aceite y luego no te queda bien la salsa. Dan ganas de arriesgarse y cambiar. Pero bueno, por si acaso... Yo por si acaso no me arriesgo y siempre giro por la misma dirección. Y bueno, vamos a esperar que empiece a hervir, y el momento en que empiece a hervir el que tomamos como referencia para calcular el tiempo que vamos a cocinar la salsa. Hasta que no entra en ebullición, pues la verdad no está cocinando. Es conveniente cocinarla durante varias horas. Para la cantidad que estamos preparando, más o menos aconsejo unas 3 horas. 3 horas. Sí, porque de esta forma se integran mejor todos los ingredientes que le vamos a ir añadiendo, y que además son muy dispares, ¿no? Además, la almendra, a pesar de que está tostada, si no se cocina bien, siempre tiene como un regusto a cruda. También con la cocción larga conseguimos una mayor durabilidad. Hay que tener en cuenta que tradicionalmente para conservarla, como no había nevera, se hacía hervir toda la olla cada 5 o 6 días. Sí. Y para ello a veces había que añadirle caldo, y eso, quieras que no, te hace cambiar el color, el sabor, te la hace más oscura. Entonces, hoy en día ya directamente la congelas, entonces es importante ya dejarla bien de punto de cocción. Cuando lleve una hora hirviendo más o menos, siempre... recordad que hay que estar removiendo todo el rato que estamos haciendo la olla. Es quizá lo más pesado y cansado de la salsa, ¿no? Pero bueno, como puede participar toda la familia removiendo un rato cada una, así es más ameno y entretenido. Vamos a añadir el azúcar. Hay que verterlo con cuidado porque suele formar grandes burbujas en ebullición y es fácil salpicarse y quemarse. Porque, o sea, los ingredientes... la salsa está muy caliente, es un producto que coge una temperatura bastante elevada. Cuando llevemos una hora el azúcar. Más o menos, sí. Lo normal es poner azúcar blanco, aunque mira, si le podéis poner la mitad moreno, pues le va a dar un poquito más de color tostado a la salsa, y tened en cuenta en este caso que el azúcar moreno tiene un poquito más de sabor dulce. Una vez añadido el azúcar, seguimos manteniendo la salsa a fuego suave, removiendo constantemente, aproximadamente unos 30 minutos. Pasados estos minutos vamos a añadir la miel. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la miel proporciona un sabor dulce más intenso que el azúcar, que puede llegar incluso para cierta gente a ser molesto en boca al tomar la salsa si nos pasamos con la cantidad que le ponemos. Por ello hay gente que es partidaria de no ponerle. Pero bueno, como te decía, yo personalmente me gusta que lleve un poco, ya que antiguamente era uno de los ingredientes básicos y casi el único edulcorante del que disponían las generaciones pasadas aquí en la isla, porque hay que recordar que el azúcar no es un ingrediente que se cultive en Ibiza, y en cambio sí que siempre ha venido de fuera, ¿no? Y en cambio la miel sí que se ha producido mucho en la isla. Es una opción que cada cual, bueno, que si no le gusta que no le ponga. Yo ya te digo, yo le pongo. Y ahora ya con la miel, pues seguimos removiendo como siempre, a fuego suave siempre. Dejamos cocinar otra media hora aproximadamente, pasada la cual vamos a empezar a añadir las especies. Las especies nos proporcionan el sabor y el aroma característica de la salsa. Las especies básicas en toda salsa son la canela, el azafrán en hebra, y aunque dependiendo de cada casa de costumbre se añade otras como la pimienta de Jamaica, que es lo que conocemos como todo especie, que se llama pimienta de Jamaica. Se llama así porque tiene un sabor semejante a 4 especies juntas: canela, pimienta, clavo, nuez moscada. También hay quien le añade al gusto alguna de ellas, como la pimienta, el clavo, la nuez moscada, pero tanto individual como conjuntamente. Pero bueno, estas son opciones, ya os digo, lo básico es la canela y el azafrán. Y bueno, lo primero que le vamos a añadir de la especie es la canela. Es importante que sea nueva, recién molida, porque si no pierde mucho aroma y sabor y varía el color. Oye, ¿y aquí había canela y estas especias antes? Bueno, siempre las especies ha habido comercio con las especies, se ha traído las especies y todo de diferentes lugares. Azafrán sí que había, y la gente incluso hoy en día hay gente que cultiva y se ha cultivado. Y bueno, ya te digo, si la canela es demasiado vieja, pierde mucho el color y el aroma, y el color este bonito dorado tostado que tiene, y se vuelve más oscura. Por eso es muy importante que sea recién molida y nueva. La espolvoreamos despacito para que no se formen grumos a la vez que continuamos removiendo. Ahora luego continuaremos añadiendo, como hemos comentado, alguna otra especie que queramos. O sea, si le queremos poner alguna otra especie, pues ahora es el momento. Normalmente a mí no me gusta abusar demasiado de las especies, pero bueno, sí, porque te pueden acabar enmascarando los sabores y el aroma de la canela. Y siempre se puede ir rectificando después, ¿no? Pero bueno, si os gusta que tenga un poco más de sabor potente, lo que le pondría yo quizá un poquito de todo especia. Vale. Y la última especie que añadiremos es el azafrán en hebra.
porque que lo vamos a tener que tostar, ¿no? Pues se añade al final porque si no, si lo cocinas demasiado te pierde el aroma y el sabor. Por tanto, más o menos lo añadimos cuando quede media hora para dar la salsa por terminada. Aprovechamos mientras que esperamos a que llegue el momento de incorporarlo para tostarlo y picarlo. Lo ideal es poner las enebras de azafrán envueltas en un papel vegetal y encima de la tapa de una olla con agua hirviendo tostarlo lentamente para que no se nos queme. También es delicado porque si no proporciona un ligero sabor amargo, ¿vale? Y una vez tostado y sin sacarlo del papel vegetal, se pica fácilmente haciendo rodar sobre él un rodillo o una maceta mismo del mortero y ya lo tenemos picadito y bien. Muy bien. Y cuando tenemos el azafrán listo, lo incorporamos espolvoreando como hemos hecho con la canela para no formar grumos, o si preferís podéis disolverlo en un poquito de caldo y añadirlo a la salsa. Para terminar mantenemos la salsa a fuego suave, más o menos removiendo, siempre remover, eso es importante, que no se nos olvide. Otros 30 minutos aproximadamente para que todos los ingredientes queden bien integrados. Y bueno, apagamos el fuego. Os aconsejo ya separar una parte en una olla más pequeña para ir comiendo, ya que no es bueno remover demasiadas veces la salsa cada vez que quieres coger una taza. Y el resto dejamos que enfríe a temperatura ambiente. Para conservarla, no queremos tener que hervirla cada 5 o 6 días, como te decía, lo ideal es congelarla, que hoy se hace mucho. La pones en diferentes botes de cristal. Los podemos esterilizar previamente y bueno, y luego ya la podemos ir sacando como la queramos gastar. Y tradicionalmente se consume caliente, pero hay gente que también la prefiere fría. Se suele acompañar del bescuit, que la semana que viene daremos la receta. Perfecto. Y es el postre más típico de estas fechas y que espero que hagan. Buenísimo, gracias, Toni. Venga, nos vemos la semana que viene.